Dejar pasar esta oportunidad para comunicarnos con la licenciada Juana Maturano. Ella es pues la presidenta del grupo Articulación de Mujeres por la Equidad de Género e Igualdad, porque la Fiscalía ha manifestado, ha sacado un informe donde expresa que el primer semestre de la gestión 2024, concluye con 45 feminicidios y justamente ¿qué ocurría en el 2023? Había 47, han bajado estos casos, pero ¿será realmente relevante? ¿Cómo tenemos que analizar este informe? Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia que tienen en esta mañana. Efectivamente, hemos tomado conocimiento del informe semestral que ha emitido la Fiscalía General del Estado, la instancia encargada justamente de perseguir el delito en Bolivia en representación de la sociedad. De ahí que si bien cuando hablamos de los casos de feminicidio, específicamente como consecuencia de la violencia extrema en Bolivia, habría, una aparente reducción en este tipo de delitos. Sin embargo, hay que mirar en su integralidad. No podríamos quedarnos conformes con que unos casos más, unos casos menos, pero la muerte de mujeres en manos de sus parejas continúa vigente, continúa persistente. En ese sentido, si miramos en su integralidad, las otras formas de violencia se siguen incrementando. Entonces, tomando en cuenta que ya el feminicidio es el culmen y la consecuencia de las diferentes formas de violencia que existen en nuestro país, entonces debería preocuparnos. Tengo en manos el informe de la Fiscalía General. Miren ustedes, cuando se habla de 24.126 casos de violencia en sus diferentes formas en el marco de la Ley 348 se han conocido en este primer semestre, y haciendo una comparación a la gestión anterior, en similar periodo tenemos un crecimiento de 2.5% de casos que están incrementándose en sus diferentes formas. Pero si hablamos de más datos, también es alarmante ver cómo los datos de violencia contra la libertad sexual continúan incrementándose. Tenemos un otro estudio que revela un medio impreso local en Chuquisaca, donde establece claramente de que existe un incremento, por ejemplo, de violaciones a personas adultas en cerca del 11%. Imagínense ustedes, se ha incrementado este tipo de violencia, que es quizás la peor, porque violenta a lo más íntimo del ser humano, ¿no? De las mujeres. En el caso de personas adultas, cerca del 11%, 10.57%. Y a los niños, niñas, en un 6.97, prácticamente el 7%, en un 7%. Entonces, no podríamos decir que existe un panorama, digamos, favorable en este sentido en Bolivia, y más bien tiene que alertarnos el hecho de que la violencia en sus diferentes formas sigue incrementándose en nuestro país a pesar de las normas, a pesar de las sanciones, y todavía existen grupos, digamos, y movimientos de gente que ahora se levanta para cuestionar la Ley 348, que incluso se atreven a pedir su anulación como ley o mutilar en aspectos relevantes que son fundamentales para la lucha contra la violencia, especialmente hacia la mujer. Licenciada, hay otro tema importante. Según la fiscal que ha hecho este informe, ella manifiesta que el 90.9 de los casos tienen al autor identificado. Nos hablamos del feminicidio, ya sea bajo detención preventiva o cumplimiento de sentencia condenatoria en diversas cárceles del país. Pero hay una realidad que es pues la que tiene que enfrentar la persona afectada, la persona que ha sido vulnerada en sus derechos ante la justicia.
justicia, hay retardo de la justicia, hay un procedimiento largo que tiene que ver con que la persona tiene que ir en distintas instancias, repetir lo que le ha pasado, ser revictimizada, y justamente de estos aspectos no se habla en este informe, por ejemplo. Son simples estadísticas que no reflejan de manera real lo que sucede cuando una persona es violentada. Es correcto el análisis que usted hace. Exactamente, solamente estos son números fríos, ¿no? Son números fríos que no reflejan en absoluto todas las peripecias que tiene que sufrir la familia de la víctima, y ya de la víctima, que esa víctima ni siquiera teniendo al autor enfrente, ni siquiera teniéndole 30 años de cárcel sin derecho a indulto, no va a retornar. ¿Cuáles son las consecuencias que deja un caso de feminicidio, por ejemplo? Casos de violencia, ¿cómo quedan esas personas que, por ejemplo, sufren violencia física constante y ni siquiera denuncian? No hay sanciones, la justicia es tan benevolente. A veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pareciera que tienen más derecho los agresores que las víctimas, incluso para los agresores hasta hay una defensa técnica gratuita por ley, pero para las víctimas, si bien hay un aparente, digamos, un aparente apoyo, pero estos están totalmente colapsados y no existe un apoyo, un patrocinio efectivo, oportuno para las víctimas. ¿Cuántas víctimas están buscando apoyo, por ejemplo, en patrocinios? No tienen recursos, su situación es muy precaria. Entonces, el problema no solamente son los números, sino es un problema social grave, incluso de salud pública, que nosotros insistimos en decir de que el problema de la violencia no solo ya sobrepasa lo meramente, digamos, de derechos humanos como tal, sino también es un problema de salud pública, porque las consecuencias que deja, tanto psicológicas como sociales, en los casos de violencia y peor aún el feminicidio, son graves, y eso no lo estamos mirando en su integralidad como Estado boliviano, como instancias ejecutivas que deben ocuparse de esto, porque las normas están ahí, los planes, los programas de acciones están ahí, pero están en teoría, están en texto. Entonces falta mucho por trabajar, y consideramos nosotros, y en los próximos días lo estamos considerando, para solicitar una vez más, ante estas cifras que van en crecimiento a nivel país, hablemos de a nivel país, es que se tenga que declarar una alerta nacional contra la violencia, porque la ley 348 prevé que en los casos de incremento de casos de violencia existe esa posibilidad de una declaratoria como una emergencia. ¿Acaso no es una emergencia? 45 mujeres muertas. Licenciada, hay un factor importante también, el tema del tema de la violencia, es cómo las mujeres perdemos el miedo a denunciar. ¿Qué necesitamos desde las escuelas, los colegios? ¿Qué falta en la formación para que aprendamos a enfrentar ese miedo, a superar ese miedo, para hacer la denuncia oportuna de cualquier tipo de hecho de violencia que en el transcurso de nuestra vida, en una situación u otra, sufrimos? Es importante tomar una decisión, y claro, conocemos tantas personas víctimas de violencia que evidentemente no es fácil para una persona presentar una denuncia, y tiene muchas cosas en su contra, desde el mismo entorno familiar, desde las amenazas, intimidaciones, amedrentamientos que sufre, no solo de su agresor, sino del entorno familiar, lo social, y aparte enfrentar a la justicia. Entonces, evidentemente son decisiones que uno tiene que tomar llenándose de mucha fuerza, pero nosotros invitamos a que estos agresores, que no solamente pueden estar agrediendo a una persona, sino pueden tener muchas otras víctimas, y seguirán teniendo, si es que no ponemos coto a eso. Entonces hay que animarse, y si necesitan ayuda hay que acudir, buscar ayuda, porque hay instituciones, hay organizaciones también que acompañamos, respaldamos, hacemos seguimiento.
a lo que podemos, porque también somos movimientos de voluntariado, no tenemos financiamiento, quisiéramos tener tantos servicios para prestar todos los días, pero a veces no siempre es posible, pero por lo menos hacemos el acompañamiento, el seguimiento, la orientación necesaria. Entonces, hay que animarse, es muy importante porque un agresor no solamente es agresor de una víctima, un agresor hay que multiplicarle prácticamente en todo su entorno. Entonces, y además es un peligro para la sociedad, para ese entorno que le rodea. Entonces, es importante por eso, no solamente para sancionarle, sino para prevenir a que existan más víctimas. Por eso es importante la denuncia. Hay que animarse a denunciar, porque si no lo hacemos, nosotros estamos permitiendo, primero, que nos vulneren nuestros derechos. Nosotros vivimos en un país con derechos y nuestros derechos tienen que ser respetados. Y si no hacemos respetar nuestros derechos, estamos dejando también y nos estamos siendo cómplices de agresores incluso en serie para otras víctimas. Entonces, todo eso tenemos que tomar conciencia, que cargarnos de valor y denunciar la violencia desde un primer instante o al menos buscar ayuda, porque la violencia empieza de a poco, crece y termina en lo irreversible y en lo fatal, y eso es lo que también no quisiéramos desearle a nadie, ¿no? Licenciada, le agradecemos el contacto, son claras las puntualizaciones que usted hace desde su cargo como presidenta de AMUPEI. Le agradecemos pues estas puntualizaciones, recomendaciones y conceptos brindados que siempre son importantes para tratar este tema tan delicado para nuestra sociedad. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la cobertura y estamos a la orden en cualquier momento. Nosotros tenemos muchos contactos a través de las redes sociales, tenemos la cuenta de Facebook, Amupey DH Chuquisaca, y nos pueden escribir a través de las redes sociales y nosotros vamos a recibir cualquier situación que quieran contactarse, pues con todo gusto, y vamos al menos orientar o acompañar donde tengan que recibir la atención correspondiente. Muchísimas gracias y felicidades a ustedes también por tocar estos temas tan sensibles en el que todos deberíamos estar comprometidos y trabajar. Un abrazo pues y que sea hasta pronto.